Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén teniendo una muy buena semana, un buen día. Recuerden siempre estar pendientes de la situación que amerita en el país, con la sociedad, con el ser humano. Y bueno, la mejor forma de poder seguir adelante eh, adquiriendo conocimientos y no solamente estar de brazos cruzados es seguir aprendiendo por medio de cualquier canal de transmisión. En este caso, pues estamos utilizando los videotutoriales que nos van a ayudar también a poder incrementar esos conocimientos, ¿verdad? Y de seguir adelante. Bien, entonces, habíamos visto un poco sobre la técnica de la acuarela y la forma como podemos implementarla en diferentes ejercicios, ya sea con el degradé, ya sea con la implementación de las retículas y ejercicios que nos ayudan a manejar y a conocer la técnica. Ahora vamos a ver un poco sobre este otro ejercicio que está relacionado con la implementación de la técnica, pero sobre objetos que nos ayudan a determinar las proyecciones de luces. Eso es importantísimo, porque al momento de pintar, un artista, un dibujante, un diseñador, un creativo, tiene que saber la manera en cómo una luz se proyecta desde algún espacio en particular y esta a su vez, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar una sombra, me va a generar un medio tono, me va a generar una luminosidad en particular, dependiendo de la proyección de esta, ¿verdad? Entonces sobre eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hacer ciertos ejercicios que están relacionados con aquello y para que ustedes lo puedan tener pendientes para hacerlos en sus casas y ponerlos en práctica. ¿Ok? Lo que no nos debemos olvidar, pues ya sabemos, la cartulina como soporte. Insisto en el hecho de que si no es cartulina Canson, puede ser una Bristol, no importa. Lo importante es definitivamente tener en cuenta que el material que voy a utilizar me pueda servir. Las acuarelas, ya saben, yo tengo mis acuarelas ya bastante usadas, pero sirven. Nos vamos a ayudar el día de hoy también con nuestra herramienta pequeñita que no solamente sirve para poder unir hojas, sino también para poder hacer círculos, que es exacto, el clip. Yo lo tengo ya abierto. Y bueno, de un lápiz también, dos, de hecho, para poder manejar la técnica del clip y hacer las circunferencias. Agua, no nos olvidemos el agua nunca, por favor. Si pueden ser dos recipientes, pues mejor. También la toallita, que por aquí anda. Y también pues otro soporte que nos pueda ayudar a la mezcla, ¿no? El agua. Ya les he dicho que también sirve la tapa de sus acuarelas, pero en mi caso ya está bastante utilizada, así que a mí no me sirve. Por eso utilizo otra herramienta. Bien, entonces sin nada más que decirles. Por supuesto, lo importante, lo primordial, una de las cosas primordiales, el pincel de cerdas suaves, por favor, no olvidar nunca ser suaves. Ustedes han de decir, ya, ¿hasta cuándo? Repito lo mismo, pero es que tiene que quedar bien claro que las cerdas duras no nos ayudan a las acuarelas, tienen que ser las cerdas suaves, ¿ok? Bien, entonces, sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Bueno, estamos a punto entonces de comenzar con la actividad del día de hoy sobre las proyecciones de luces implementadas con la técnica de la acuarela. Lo primero que tenemos que hacer es, utilizamos nuestra herramienta del clip, como les enseñé, que tenemos un clip pequeñito, lo abrimos de tal manera que me puede servir como compás, ¿ok? Voy a hacer dos circunferencias, por eso lo estoy apegando lo más que pueda hacia el extremo de la cartulina. Aquí, así. Una circunferencia, venimos acá y por aquí. Otra circunferencia, ahí está, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que conocer o que saber es que dentro de las diferentes proyecciones de luces tenemos la luz superior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una luz superior? Que la luz se proyecta en la parte de arriba y tiene una sombra en la parte inferior. Y la luz inferior es lo contrario. En este caso yo voy a determinar mi luz superior aquí, que viene en la parte de arriba. Entonces,
Utilizando, pues ya sabemos, el agua, mojamos aquí un poquito el pincel y voy a escoger un color. Voy a escoger un color de mis acuarelas, por ejemplo, este cian. Como tengo la luz superior marcada desde acá arriba, esto que está aquí va a estar lleno de luz. Tengo que aprovechar el blanco del papel o de la cartulina en este caso. Y voy pintando de abajo hacia arriba. Así. Recordemos que si ya comenzamos a pintar en un sentido en particular, asimismo tenemos que avanzar todo el espacio en ese mismo sentido. Ok, yo lo estoy haciendo con los trazos horizontales ligeramente curvos. Mojo el pincel y sigo avanzando. Recordemos que para tener mayor precisión en el trazo, ¿qué hago yo? Cojo el pincel lo más cerca posible de las cerdas. Voy mojando el pincel en la medida en que me voy acercando a la luz. ¿Para qué? Para que se puedan ir marcando los medios tonos hasta ir desapareciendo ese trazo con el agua. Porque me estoy acercando a la luz. Mojo el pincel y tal cual como hicimos los ejercicios la otra vez, en el video en el que hablamos sobre el degradé, que el agua me permite a mí ir difuminando el pigmento de esta forma. El trazo sigue la forma, por lo que mi trazo en este caso es así, ligeramente circular. Medio lo seco, vuelvo a coger un poquito solo de agua y me vengo a la parte superior. Ahí está. ¿Sí? Voy a dejar que se seque un poquito, porque en este caso, como les dije, hicimos la luz superior. ¿Sí? Esta luz superior me va a generar a mí aquí una sombra en la parte de abajo. A esto se le denomina sombra propia, la sombra propia del objeto. Pero esta sombra propia también tiene una sombra proyectada, la que me genera en la parte inferior, porque todo objeto que está sobre algo siempre genera sombra. Miren, por ejemplo, mi mano. Aquí mi mano tiene sombras propias. Aquí hay una luz. ¿Ok? Esto es sombra propia, la sombra propia del objeto o de la mano en este caso. Y la sombra proyectada es lo que está aquí, la que se proyecta sobre el papel. Entonces voy a escoger otra vez el color y voy a hacer mi sombra proyectada de esta forma. Ligeramente cojo agua otra vez, pero esta sombra proyectada también se proyecta sobre la superficie. Eso quiere decir que voy a difuminarla en la medida en que se aleja. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pudiéramos poner un poquito más de oscuridad aquí. Voy a esperar que se seque un poco para poderle generar algo más de oscuridad en la parte inferior, porque siempre la sombra que está junto al objeto es mucho más dura desde donde recién comienza. Después la sombra desaparece. Vamos acá con la otra esfera. Si existe una luz superior, también existe una luz inferior. Entonces acá está mi luz inferior. Voy a hacer exactamente lo mismo. Escojo yo. En este caso yo voy a trabajar solamente con el cian. Ustedes pueden elegir el color que les guste. Entonces, si aquí está mi luz, quiere decir que lo de aquí va a estar claro y lo oscuro va a venir en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, lo mismo que hice con la esfera de aquí al lado. Comienzo duro al pintar con el trazo y en la medida en que me voy acercando
hacia la luz, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el trazo comienza a difuminarse. Fíjense que yo ya comencé mis trazos horizontales, ligeramente curvos, porque el trazo sigue a la forma. En la medida en que me voy acercando a la luz, limpio el pincel, lo mojo, medio lo escurro y sigo avanzando. Una de las cosas que no nos permite hacer la acuarela, a diferencia de otros pigmentos, es regresar por el mismo lugar donde ya habíamos pintado al principio y acomodar o difuminar con rapidez, porque se seca muy rápido, ya que es una técnica que se maneja con agua. Entonces, obviamente, tenemos que pasar lo más rápido posible por ahí. Fíjense cómo mis trazos son horizontales, ligeramente circulares. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Porque, como les digo, el trazo sigue a la forma. Ahí estamos. ¿Sí? Aquí tengo yo una sombra propia. Tengo una luz generada por una luz artificial o natural, pero no tengo una sombra proyectada. ¿Por qué no tengo una sombra proyectada? Porque no tengo un techo donde hay una proyección de sombra. Si lo hubiera, entonces por supuesto se generaría aquí una proyección de sombra. En el caso de acá tengo un piso, por eso sí hay una sombra proyectada sobre el piso. Voy a, como les dije, voy a darle un poquito más de oscuridad aquí. Porque siempre hay algo más de oscuridad y de sombradura. Tengo que ponerle agua rápido para expandirla. Porque recuerden que la acuarela se seca rápido. Escurrimos el agua. Ya, voy a secar. Encontré mi toallita. Y voy a remover un poquito más de cian por aquí. Voy a mover esto un poco para que me permita pintar mejor. También hay que estar cómodo pintando, ¿ah? Eso es importante, que ustedes busquen su comodidad. Para que ustedes puedan observar lo que estoy haciendo, he tenido que virar la hoja. Por eso estoy un poquito incómodo en mi caso, pero todo por ustedes, para que observen bien. Pero aún así estoy tratando de que ustedes puedan observarlo de la mejor manera. Limpio el pincel. Cada vez que yo necesito expandir lo que he pintado, siempre limpio el pincel. ¿Por qué? Porque si yo expando con el pigmento en las cerdas, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir pintando y pintando. Entonces es mejor lavarlo con nuestro recipiente, ligeramente secarlo y otra vez volver a coger agua. Ustedes van a decir, pero ¿para qué voy a volver a coger agua si ya lo estoy secando? Porque estoy quitando el exceso del agua, porque se queda mucha agua aquí adentro. Entonces por eso es que yo después de lavarlo, lo escurro, lo seco, estoy lavando, estoy quitándole el exceso de azul en este caso y vuelvo a coger un poquito más de agua. Ahí estamos. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es lo que nosotros logramos conseguir cuando hablamos de proyecciones de luces. Lo que he hecho ahora, como les dije, ha sido una proyección de luz superior e inferior.
¿Gracias a qué? A la técnica de la acuarela y el agua. Hay que conocer desde dónde vienen las luces y estas a su vez que nos muestran sombras, sombras propias y sombras proyectadas. Okay. Sombra propia, la sombra propia del objeto, y la proyectada, la que se proyecta sobre la superficie. Hasta ahí estamos. Bien, chicos, entonces continuamos con nuestro trabajo de proyecciones de luz. Habíamos visto hace un momento la luz superior y la luz inferior. Ahora vamos a ver la luz lateral y la luz frontal lateral. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Si yo voy a hacer una luz lateral, voy a hacer la luz lateral que venga de este lado y voy a hacer una luz frontal que venga del lado de acá. Pero primero con esta de aquí, con la luz lateral. Yo sigo con mi color cian. Si tengo la luz de este lado, ¿qué va a pasar? La parte oscura, ¿de dónde vendrá? Vendrá del lado de acá. Entonces, comienzo. Siempre comenzamos del lado donde está la parte oscura, porque es mucho más fácil ir de lo oscuro a lo claro que venir de lo claro a lo oscuro. Sobre todo con esta técnica, porque la parte clara la hacemos con el agua. Poner el agua por aquí. Fíjense que ahora yo estoy haciendo mis trazos verticales ligeramente diagonales. Venir de esta forma. Es como que hubiera estado haciendo la proyección de luz superior, solamente que ahora estoy cogiendo la esfera de lado nada más. Ahí está. Entonces cojo agua, escurro, y en la medida en que me acerco a la luz ya saben qué va a pasar, ¿verdad? Voy a generar mucha más claridad. ¿Ok? Recuerden que el trazo sigue a la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que como esto es un objeto volumétrico, siempre mis trazos van a ser así, ligeramente circulares. Ahí estamos. Tengo luz de un lado que se expande hacia el otro lado. Entonces, pero esta luz lateral me va a permitir a mí tener también una sombra proyectada. Y esa sombra proyectada va a venir ¿en qué lado? En el extremo contrario a la luz. Entonces, hacia acá. Por ahí aproximadamente. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que les dije anteriormente. Siempre la sombra más dura va a partir desde la base. El resto se va a expandir y perder con la superficie. Por eso se llama sombra proyectada, porque se proyecta sobre algo. Por ahí nomás. Voy a dejar que se seque un poquito para generarle un poco más de dureza por aquí. Voy con la esfera al lado de acá. Si tengo una luz lateral, tengo una luz frontal lateral. ¿Qué es una luz frontal lateral? Una luz frontal lateral no es otra cosa que una luz que viene aquí en una dirección diagonal, que comúnmente nosotros denominamos luz diagonal. Entonces, quiero decir que voy a tener ligeramente oscuridad de un extremo más angosto en relación al otro extremo, porque por algo se llama diagonal. Vean cómo limpio el pincel, cojo un poquito de agua y la comienzo a expandir desde este punto.
seco para quitar el exceso, lavo, vuelvo a secar, ahí para que vean que estoy secando. Perfecto. Y ahora vengo desde el otro extremo, porque la luz diagonal solamente viene en un extremo más angosto, el otro es mucho más ancho, por algo se llama diagonal. Quiere decir que este extremo de acá es mucho más ancho. Tengo que ir removiendo pigmento. Al igual que como hice con la otra esfera, el trazo sigue a la forma. Ahora sí, cojo agua. Y esta vez no escurrí mucho, ¿por qué? Porque sí necesito que se acerquen más los tonos, los trazos. Lavo, escurro, seco y vuelvo a escoger un poquito de agua. Recuerden que les dije también en un video anterior que deberíamos aprovechar el blanco del papel, ¿verdad? El blanco del papel nos ayuda a simular más los tonos claros. Ahí está, ¿verdad? Entonces fíjense cómo tengo más sombra propia desde un extremo que del otro. Fíjense que cojo el pincel lo más cerca posible de las cerdas para poder tener precisión. Eso es importantísimo. Voy a lavarlo para quitar ese exceso. Ahí estamos. Voy a lavarlo para quitarle el azul y vuelvo a remojar un poquito. Muy bien. Entonces, esta luz diagonal o luz frontal lateral también tiene una sombra proyectada que iría en la parte de acá atrás. Bien, y tenemos por último las dos últimas luces, que es la luz frontal, la luz que va aquí de frente, y la luz posterior, la que vendría pues en la parte de atrás del objeto. Para poder hacer la luz frontal, ¿qué va a pasar con esta cara? Toda la cara va a estar con agüita de celeste, en mi caso de cian. ¿Por qué? Porque toda la luz está golpeando aquí de frente. Entonces pongo una gota de cian y comienzo a pintar. De esta forma. Pura agua de color va a ser esto. Porque en teoría la luz está golpeando aquí de frente, pues. ¿Verdad? Como eso es un objeto volumétrico, sí pudiera existir algo de oscuridad aquí en los bordes, pero hay que difuminarlo.
así. Hay que difuminarlo rápido porque ya saben que la acuarela se seca. Debe ser rápido esto. Pura agua. Ahí estamos. Y como es una luz frontal, ¿qué va a pasar? Hay una luz, una sombra proyectada en la parte de atrás, que no la vemos. ¿Ok? Esto es porque esta es la luz frontal. Y la luz posterior, que la luz está detrás, ¿qué va a pasar con esta cara? Va a estar totalmente oscura. Esta sí va a estar totalmente oscura, porque en teoría la luz no llega hasta la parte de atrás. Pero es muy posible que si aquí hay una pequeña sombra alrededor, también aquí hay una pequeña luz alrededor. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es algo como esto. Y rápidamente limpiamos el pincel, volvemos a enjuagar, difuminar aquí estos bordes. Recordemos bajar la mano lo más cerca de las cerdas para tener precisión. Ahí estamos. Por hacerlo un poquito más. El trazo redondeado porque es una esfera. ¿Ok? Bien, esperemos que se acerque ahí un poco. Recuerden siempre manejar los trazos lo más firmes que puedan, agarrando el pincel lo más abajo posible. Ahí estamos. Y como esto es una luz posterior, entonces, ¿qué va a pasar? Si esto está oscuro porque es nuestra sombra propia, sí se va a visualizar acá mi sombra proyectada. Entonces, comienzo de esta forma, algo como esto. Así. Y como ya saben, pues no, en la medida en que se va alejando la sombra del objeto o de la luz, ¿qué va a pasar? Va a ir mucho más suave el trazo. Ahí está. Siempre la sombra dura va a ser al principio, recuerden lo que les dije.
cuando va saliendo aquí de la base del objeto. Y ya pues en la medida en que se expande, va mucho más suave el trazo. Limpio el pincel, quito el exceso. Y aquí en los bordes también puedo yo difuminar ligeramente. ¿Sí? Perfecto. Entonces hemos aprendido el día de hoy, en este dibujo específicamente, la luz frontal y la luz posterior, con su sombra proyectada y su sombra propia. Bueno chicos, hemos visto el día de hoy las proyecciones de luces y sombras gracias a la técnica y la utilización de la acuarela, que nos va a ayudar pues a implementar en diferentes objetos. Vimos entonces, para recapitular, la luz superior, la luz inferior. La luz superior, por supuesto, tiene sombra propia y sombra proyectada en un objeto. La luz inferior no tiene sombra proyectada, pero sí una sombra propia. Tenemos la luz lateral con su sombra proyectada, la luz frontal lateral, que es la que comúnmente denominamos diagonal, y por último vimos la luz frontal y la luz posterior, ¿ok? Con su sombra propia y sombra proyectada, ¿sí? Bien, entonces hagan estos ejercicios con esferas, ayudándose también del clip para poder trabajar círculos perfectos, y también lo pueden implementar en otro tipo de objetos. Dibujen un jarrón, dibujen un florero, dibujen un objeto como un perfume, dibujen frascos y le ponen una proyección de luz ficticia, por supuesto, y ya después le dibujan las diferentes sombras. Los tonos medios, que son los que están cerca de la luz, los tonos duros, los que están más alejados de la luz, ¿ok? Que son los que están en la parte inferior, en las sombras. Entonces recapitulo: tonos duros, tonos medios, que están cerca de la luz, y la luz, que también tiene algo de tonos bajos, si se dan cuenta. ¿Sí? Perfecto. Si tienen alguna duda, alguna interrogante, por favor no duden en decírmelo, hacérmelo saber, y nos estamos viendo en un próximo video tutorial sobre la técnica artística de diferentes pigmentos.